Mariano Gómez Aranda, que seguramente, probablemente mañana, casi con toda seguridad, estará aquí para dar su última conferencia por cuestiones familiares que seguramente ya hemos comentado a todo el mundo, no ha podido venir, entonces me ha mandado su texto porque lo hizo con mucho cariño, toda la presentación de Ángel Sáez Vadillos, porque él fue su director de tesis. Entonces voy a ir leyendo el documento Word y pasando esto con las palabras de él. Conocí a Ángel Sáez Vadillos cuando se incorporó a la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, procedente de la Universidad de Granada. Fue en el año 1988 y yo acababa de terminar mi licenciatura en Filología Semítica. Con él hice un curso de doctorado sobre la poesía de Samuel Anaguid y otro sobre la disputa filológica del siglo X y sus secuelas, del cual conservo aún la papeleta que nos entregaban a final de curso y que os enseño no para presumir de nota, porque a todos los alumnos nos ponían la misma, sino porque en ella aparece la firma de Ángel y me ha parecido que era un bonito recuerdo. En aquellos cursos pude apreciar la enorme inteligencia de Sáez Vadillos, los grandes conocimientos que tenía de la lengua hebrea y la gran pasión con la que los transmitía. Quise seguir aprendiendo de él y por eso lo elegí como tutor de mi tesis doctoral dirigida por Maite Ortega Monasterio del CSIC. Bueno, voy a ver si soy capaz de ir bajando un poco más. Vale. Se trataba de la edición crítica de un comentario de Abraham Ibn Ezra acompañada de estudio y traducción. Como todos recordaréis, Sáez Vadillos había sido pionero en aplicar en la edición de textos clásicos y que consistían en la reconstrucción del texto original del autor o más cercano a él, comparando los manuscritos y eligiendo las mejores lecturas. Él me recomendó usar este método para la obra de Ibn Ezra. Perdón. Es que sin el ratón yo me muevo tan mal por estos. No, es que no es en este, es en este otro, es el texto. Ya va. Me recomendó usar este método para la obra de Ibn Ezra, lo cual creó un cierto choque con la tradición de edición de textos bíblicos que se practicaba en el CSIC, a cuya institución pertenecía mi directora de tesis y en la cual yo estaba de becario predoctoral. En esta tradición, desarrollada durante varios años, el respeto del manuscrito era algo casi sagrado y alterarlo para hacer una edición no se consideraba algo muy ortodoxo. Me encontré, por lo tanto, en la dicotomía de elegir entre dos grandes corrientes en la edición de textos hebreos, lo cual para alguien que empieza su camino de doctorado no era nada cómodo. Pero Ángel me enseñó que en estas circunstancias había que utilizar las herramientas del raciocinio, de la argumentación y del convencimiento. Sus dotes de persuasión y su capacidad de argumentar con criterios científicos me convencieron de que él tenía razón y más de 30 años después sigo pensando lo mismo. Así que finalmente hice una edición verdaderamente crítica del texto de Ibn Ezra, siguiendo el método de seleccionar en cada caso la lectura más correcta. El profesor Sáez Vadillos había utilizado este procedimiento en algunas de las ediciones más valiosas que existen de textos hebreos medievales. En el Mahberet de Menahem Ben Saruk, publicado en Granada en 1986, y en las Teshuvot de Dunas Ben Labrat, publicado también en Granada en 1980. Por cierto, en el volumen de esta última obra, que está en la biblioteca del CSIC, nos encontramos, como podéis ver, con una nota marginal en la parte de arriba, reseña hecha por Luis Vegas. Veámosla un poco más de cerca. Me imagino yo que Luis Vegas se estará refiriendo, L. Vegas, que pone, se estará refiriendo a Luis Vega, aunque con las iniciales y los puntos ya hemos aprendido que nunca se sabe. La mano de la escriba tiene toda la pinta de ser la de Emilia Fernández Tejero, directora de Sefarad durante varios años. Pensé que muy probablemente se estaba refiriendo a una reseña de este libro en la revista Sefarad. Buscando dicha reseña en la revista me encontré que efectivamente en el volumen 42 de 1982 apareció en Sefarad una reseña de este libro, páginas 178-180, pero el autor de la misma no fue Luis Vegas, sino Luis Girón. Es decir, él era Luis, pero Vegas no era Vegas, sino Girón. Salvo que Luis Vegas, aquí presente, nos saque de la duda, seguiremos sin saber a qué reseña hecha se refiere la nota. Luis Girón, ¿no? Volviendo a Ángel Sáez Vadillos, él destacó sobre todo en sus trabajos sobre literatura hispanohebrea,
y concretamente sobre los filólogos y los poetas judíos medievales. Muy conocidas son su monografía, escrita junto con su esposa Judith, sobre los gramáticos hebreos de Al-Ándalus, así como Poetas hebreos de Al-Ándalus, publicadas ambas en 1988. También hay que destacar los 2 volúmenes con la edición, traducción y notas de los poemas de Samuel Anagid, publicados también en 1988. Está claro que 1988 fue un año muy productivo en la carrera. Me paso de largo. En la carrera de Sáenz Vadillos. En ese mismo año se publicó otro de sus libros de referencia, La historia de la lengua hebrea, un recorrido histórico muy completo en un volumen no especialmente extenso, 362 páginas, desde los orígenes de esta lengua hasta la actualidad. Fue traducida al inglés por John Elwood y publicada en Cambridge University Press en 1993. El propio Ángel reconoció en una nota al comienzo del libro que la versión en inglés mejoraba el texto original en el sentido de que lo hacía más asequible y útil a los lectores no especializados en lengua hebrea, y además afirmó que esta traducción se podía considerar una versión revisada del original con las notas y la bibliografía reestructuradas y actualizadas. También es digna de mención la edición de Ángel y Judith de una obra magna, Jewish Studies at the Turn of the 20th Century, publicada en 1999. Se trata de las actas del Congreso Internacional de la EAJS que Ángel presidió durante varios años, celebrado en Toledo en 1998. Fueron publicadas en 2 volúmenes, divididos temporalmente, el primero desde los tiempos bíblicos hasta la época medieval y el segundo desde el Renacimiento hasta la actualidad. Consta nada más y nada menos que de 77 capítulos que recogen las contribuciones de muchos de nuestros colegas en el campo de los estudios judíos, entre ellos algunos de los aquí presentes como Guadalupe Seijas, Luis Vegas o Amparo Alba. Ángel Sáenz Vadillos fue un hombre muy comprometido con la labor científica y con la enseñanza de la misma. Tenía un enorme interés por dirigir tesis doctorales. Recuerdo una ocasión en que participamos en una mesa redonda sobre filosofía medieval junto con el catedrático de filosofía Sergio Rábade. Este comentó que había dirigido 300 tesis doctorales y Ángel, que estaba allí presente, mostró verdadera admiración mezclada con buenas dosis de envidia sana por tan alto logro conseguido por el profesor Rábade. Este último nos confesó después que, claro, no todas las 300 tesis las había dirigido con la misma dedicación, aunque sí las había leído todas. Ángel Sáenz Vadillos dirigió más de 15 tesis doctorales, que no está nada mal para un área minoritaria como la nuestra, entre ellas algunas tesis de personas muy representativas del hebraísmo en la actualidad, como María José Cano, Lola Ferre, Aurora Salvatierra, María Ángeles Gallego, José Martínez Delgado y Esperanza Alfonso, entre otros varios. Muchos otros logros se podrían mencionar para elogiar la figura de Ángel Sáenz Vadillos como uno de los grandes hebraístas de referencia en nuestro país, pero la falta de tiempo nos impide extendernos más. Pasó los últimos años de su vida como director del Real Colegio Complutense en Harvard. Murió en la ciudad de Boston, una ciudad muy distinta de su Logroño natal, al que es probable que le hubiera gustado volver. Aunque en sus últimos momentos estuvo rodeado de su familia más cercana y de amigos muy queridos y muy conocidos en el campo de la filología hispánica, como Francisco Márquez Villanueva o Luis Girón Negrón, entre otros. Pero Ángel murió en un día muy poco apropiado para hacerlo, si es que existe algún día apropiado para ello, el 30 de diciembre de 2013, cuando la mayoría de la gente se estaba preparando para las cenas y fiestas de fin de año. Yo me enteré de su muerte por Facebook, una vía también muy poco apropiada para enterarse de una noticia como esta, cuando estás mirando lo que cuelgan tus contactos simplemente para pasar un rato de aburrimiento. El homenaje que la Facultad de Filología de la UCM le dedicó al año siguiente, en ese homenaje participaron varias personas, entre ellas Luis Gil, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense, que falleció en 2021. En su intervención, el profesor Luis Gil comenzó diciendo que era para él un honor poder participar en el homenaje al reciente fallecido Natalio Fernández Marcos. Cuando alguien le advirtió del error, el profesor Gil nos contó que la confusión de nombres se debía a que él había tenido a lo largo de toda su carrera a 3 alumnos predilectos: Ángel Sáenz Vadillos, Natalio Fernández Marcos y Antonio Piñero. Las casualidades de la vida han hecho que hoy precisamente estemos homenajeando a 2 de los 3 alumnos predilectos del profesor Gil. Ojalá pasen muchos años antes de homenajear al tercero.
Como resumen, puedo decir que para mí Ángel Sáez Vadillos fue un auténtico maestro. De hecho, él fue uno de mis profesores favoritos, aunque no fue el único. De él aprendí la constancia, la tenacidad, el amor al trabajo y al compromiso científico, y también que hay que tener las ideas muy claras y estar muy seguro de ellas para poder defenderlas con sólidos argumentos racionales. Por todo ello quiero terminar mi intervención diciéndole allá donde esté: muchas gracias Ángel, muchas gracias maestro. En cuanto a Fernando, bueno, yo había preparado también un PowerPoint, pero me sirve el tuyo. No importa. No, porque veo que es un poco lo mismo. Bueno, primero daré unos datos de él y luego hablaré de mi experiencia personal con él. Él fue mi director de tesis y, como bien dices, Amparo, lo conocí muy bien, no solamente en la etapa de Barcelona, sino que quien conociera a Fernando sabe que era un hombre... Era un vividor, era un bebedor, era un fumador. Llegó en perfectas condiciones hasta los 98 años y era una persona con la que sus discípulos hemos mantenido el contacto hasta el final, hasta cuando ha estado en la residencia en la que entró porque su mujer Isabel estaba enferma, que él no la hubiera necesitado porque estaba hasta el día de su muerte mejor que yo estoy ahora. Fue catedrático de la Universidad de Barcelona entre 1970 y 1985, que es cuando yo lo conocí. En aquellos años yo entré en la Universidad de Barcelona con 17 años, la verdad que inmadura, como creo que sigo ahora, y sin saber muy bien qué estudiar, y yo entré para estudiar filología hispánica en realidad. Y en aquel momento en la Universidad de Barcelona teníamos una carrera que eran 3 años de comunes y 2 de especialidad, de manera que estaba muy bien porque los 3 primeros años te permitía luego pasarte a otra especialidad, que fue lo que yo hice. Y teníamos que escoger entre las obligatorias, había 4 lenguas de las llamadas clásicas y muertas, como eran el árabe y el hebreo por lo visto, junto al griego y al latín, y yo escogí hebreo, pero reconozco que como quien podía haber escogido cualquier otra cosa, no voy a decir que mi hebraísmo sea vocacional, sino que fue para salir del paso, huyendo un poco del latín y del griego del instituto. Y quien me enseñó las letras hebreas fue Fernando Díaz Esteban, justamente, porque él le encantaba dar los primeros de hebreo. Mira que él era catedrático y podía escoger asignaturas de más nivel, pero a él le gustaba enseñar las letras, dar primero. Y la verdad que era un hombre que era un erudito, y para alguien de 17 años pues era abrirte un mundo nuevo de lo que era el judaísmo, y recomendaba a sus alumnos estudiar hebreo moderno, y fue por lo que yo fui a un kibutz ese mismo verano. Cuando acabó el primer curso, fui a un kibutz cuando las vacaciones eran largas y teníamos 4 meses de vacaciones en verano. Y bueno, yo tenía 18 años y fue la manera de entrar en este mundo. Luego ya en segundo volví a escoger hebreo, porque ya había aprendido algo de hebreo, y así luego abandoné lo que eran hispánicas y pasé al hebreo, pero que hay que decir que por él. En realidad tengo que decir que si estoy aquí hoy es por él en todos los sentidos. Bueno, pues él fue catedrático de hebreo hasta el año 85 en la Universidad de Barcelona, fue decano de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona y luego volvió a Madrid, cosa que nos apenó mucho a los que estábamos allí, y fue catedrático en la Complutense del 85 al 90. Fundó y dirigió el Instituto de Estudios Orientales en la Universidad de Barcelona mientras que estuvo allí, que hoy es el IPOA, es el Instituto del Próximo Oriente Antiguo, que sigue funcionando. Fundó el Anuario de Filología de la Facultad de Filología en la Universidad de Barcelona, fue presidente de la Asociación Española de Orientalistas, miembro correspondiente de la Real Academia de las Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, académico numerario de la Real Academia de la Historia, fundó Letrúmero Ediciones, una editorial dedicada a las relaciones de España y el mundo oriental,
Y fue un investigador muy polifacético, con temas como la Masora, el mundo de Ugarit, la cultura fenicia. Fue director de la tesis doctoral de María Josepa Estañol Fuentes, que entonces se llamaba Fuentes Estañol, luego ya se cambió los apellidos. Lo digo porque el diccionario aparece como Fuentes, que creo que hasta el día de hoy es el único diccionario de fenicio que existe. Se dedicó a la literatura y lengua hebrea de todos los tiempos, porque estaba al día de todo, incomprensiblemente, de cosas de todos los tiempos. Se ocupó de los reinos de taifas, especialmente los de el de Badajoz, la literatura española relacionada con los judíos conversos de los siglos XVI y XVII, retornados al judaísmo en Holanda, Alemania e Italia. Y además fue excelente poeta. Me gusta que en la biografía de la Academia poeta aparece muy al principio porque es un excelente poeta. Sus discípulos y amigos le publicamos sus poemas. Pues como digo, era una persona que le interesaba todo y tenía la capacidad de lo que yo creo que en realidad son los estudios hebreos, y por eso me encanta venir a estas reuniones, que es como las cerezas, tú tiras y te vienen todas una detrás de otra, porque es imposible dedicarse a lo que yo me dedico, que es la época contemporánea, sin que me interese lo que hacéis vosotros, ya que todo forma como un pack, un kit, del cual es imposible desligarse. Fue mi director de tesina y me recomendó escribir una tesina sobre Raquel Blufstein, que es la primera poetisa hebrea. Las mujeres no habían escrito en hebreo hasta el siglo XX. En una literatura como es la hebrea, que es 3 veces milenaria, las mujeres empiezan a escribir en el siglo XX. Hay una ausencia casi absoluta, menos 2 o 3 ejemplos, de mujeres. Y Raquel Blufstein es la primera poetisa que escribe en los años 20, ya en la Palestina otomana y del mandato británico. Y bueno, es un producto de la revolución bolchevique y del movimiento sionista, que es por eso por lo que las mujeres pueden empezar a escribir en ese momento. Y escribí un estudio sobre ella y traduje su obra poética completa al español, que estaba sin traducir a ninguna lengua por completo. Fue mi director de tesis doctoral, también me dio el tema, Raquel Blufstein me lo dio él, el tema de mi tesis también me lo propuso él, que me propuso hacer una tesis sobre teatro israelí, pero consideré que en ese momento no estaba preparada con mi hebreo para leer mucho teatro israelí, y entonces me ofreció otro tema que fue el Diwan de Shlomo Rubén Bonafed, que es el último gran poeta de Sefarad, nacido en Barcelona hacia 1380, y última noticia que tenemos de él es 1445, unos 50 años antes de la expulsión. Fue uno de los testigos de la disputa de Tortosa y tiene un diván increíble, es un paralelo a Gabirol, un poeta iracundo, lo expulsaban de todos lados. Tiene un diván muy interesante, no solo su poesía, que también es documental, sino las acotaciones aportan mucha información histórica. Y bueno, y reitero que si hoy estoy aquí, la verdad es que es gracias a él. Era un gran conversador también, un gran cocinero, un gran sibarita. Las comidas que organizaba al estilo de los israelíes, que los israelíes tienen lo que se llama Bait Patuach, que es la casa abierta. Te paseas por la universidad y en los paneles ves tal profesor, abre su casa de 4 a 7, puede acudir quien quiera, un turista que se pase por Jerusalén, estudiantes, profesores. Y Díaz Esteban hacía lo mismo, ofrecía comida, bebida, en un piso muy bonito en el que vivía en Barcelona, desde el que se veía el mar. Era en la parte alta de Barcelona, se veía toda Barcelona, Montjuïc y el mar. Y hay que decir que era un gran cocinero y disfrutaba de sus amigos y de invitar a alumnos. Tenía también mucha relación con sus colegas israelíes. También gracias a él creo que obtuve la beca Marc de la Fundación Juan Marc. Yo diría que la obtuve gracias a él porque me aconsejó también un tema que era estudiar el plurilingüismo en Israel, lo que es
el desplazamiento de lenguas, todo lo que era la cuestión lingüística de Israel, ¿no? Cómo en realidad el hebreo se ha hecho tan fuerte en Israel. Y digo que el tema en realidad no me lo dio él porque se me ocurrió a mí, pero me puso en contacto con sus colegas israelíes, que me ayudó mucho, y con Chaim Weinert, que fue mi tutor allí, que también me abrió muchísimas puertas el hecho de ser medio pupila de Chaim Weinert. Y luego fue un gran docente. La verdad que solo éramos 3 en clase, que éramos Pilar Romeu, que era compañera mía de clase, Ruse Yuc, que ahora es traductora literaria de literatura hebrea al catalán, que no está en la universidad, Pilar Romeu, que es una gran editora, tiene esta gran editorial, que en mi opinión hace una labor mucho mejor que estar en la universidad en su caso, porque si no, ¿quién haría la labor que hace ella de publicación de textos sefardíes? Y yo, y las 3 que mantenemos amistad desde entonces. Imagínate que yo tenía 17 años y ahora tengo 66, y mantenemos la amistad, nos vemos mucho y siempre comentamos que fue un gran maestro, como Samuel Vadillos, como ha dicho Mariano, en realidad fue un maestro, y aprendimos de todo con él, no solamente lo que era la materia de clase. Y bueno, yo con esto casi terminaría. Gracias. Hace 9 meses recibimos la triste noticia de la muerte de nuestro querido compañero Miguel Pérez Fernández. Catedrático jubilado y emérito de Lengua y Literatura Hebreas de la Universidad de Granada, su gran capacidad de trabajo propició que siguiera su actividad investigadora hasta un año antes de su fallecimiento. Fruto de ello y de su vocación docente, trazó un plan de divulgar los conocimientos de su ámbito de estudios para hacerlos accesibles a otros estudiosos y alumnos. Así, con la institución San Jerónimo para la Investigación Bíblica y en colaboración con la editorial Verbo Divino y la Asociación Bíblica Española, surgió la colección Biblioteca Midrásica, tan importante para muchos de los aquí presentes. Era un proyecto concebido para la difusión en español de textos del judaísmo clásico y estudios sobre lengua, literatura e historia del período rabínico, abiertos también a las relaciones con la literatura neotestamentaria e intertestamental. Han visto la luz más de 30 libros en dicha colección. Varios de ellos son obra del propio Miguel. Por ejemplo, La lengua de los sabios, morfosintaxis, que es una excelente gramática del hebreo rabínico que fue más tarde traducida al inglés en la prestigiosa editorial Brill. Otra obra es la traducción al español del voluminoso libro de Strack Stenberger, Introducción a la literatura talmúdica y midrásica. Son manuales imprescindibles para un acercamiento a la lengua y literatura del periodo comprendido entre los siglos II a.C. y VII después de Cristo. Otra obra suya que hemos utilizado todos los interesados en las explicaciones midrásicas de los textos rabínicos lleva por título Pirkei de Rabí Eliezer, excelente traducción acompañada de numerosas y brillantes notas. Aquí tenemos aquí lo veo mal, de Midrash también, el Midrash Sifra, que fue una de las áreas, sobre todo la del Midrash, la que cultivó Miguel. No tiene nada de extraño que Miguel Pérez, tan querido en San Pedro del Pinatar, su pueblo natal, recibiera del municipio el nombramiento de hijo predilecto del pueblo. También hay que decir que se resistió bastante a aceptarlo, hasta que al final la insistencia hizo que cediera.
Ahora son unos apuntes, además de la producción extensa y sobre la cual volveré después, unos breves apuntes biográficos. Concluyó los estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana, residiendo en el Pontificio Colegio Español de Roma, donde fue ordenado sacerdote en 1964. Tras unos años de ejercicio pastoral en su diócesis de origen, Cartagena, prosiguió su formación en Roma, donde hizo la licenciatura en Ciencias Bíblicas en el Pontificio Instituto Bíblico. Más tarde, cursó la licenciatura en Filología Semítica en la Universidad de Barcelona. En Barcelona lo incorporó a su equipo el catedrático doctor Alejandro Díez Macho, que era un eminente aramaísta dedicado al estudio y edición del manuscrito Neófiti, identificado por él mismo como Targum palestinense en la Biblioteca Vaticana algunos años antes. Y esto va de maestros. Siguiendo a su maestro, que se trasladó a una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, comenzó allí Miguel su tesis doctoral, compaginándola con docencia en materias de la licenciatura en Filología Hebrea. Defiende su tesis, dirigida por Díez Macho, en la Universidad Complutense de Madrid en 1975. Esta tesis, Tradiciones mesiánicas en el Targum palestinense, estudios exegéticos. Su investigación comienza en el terreno, por tanto, de la lengua y literatura arameas. Se centra, y este es un toque especial de Miguel, no tanto la edición de los textos arameos, sino indagar en los estudios de textos escritos en el contexto social, intelectual y religioso en el que nacieron como literatura oral. Se encuentra así con las tradiciones rabínicas de la Torá oral, Misná y Talmud, y sus formulaciones en el amplio corpus midrásico, al que dedicaría la mayor parte de su actividad investigadora. Fue varios años director del Instituto Español Bíblico Arqueológico, Casa de Santiago, en Jerusalén. Fue director de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos, que él llamaba la aserejé, es un término acuñado por el propio Miguel y que nos ha contagiado a todos porque es mucho más cómodo. Fue durante años director del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada. Unos apuntes ya más personales por mi parte, porque yo fui compañero y amigo de Miguel cuando vino a Madrid, porque llegaron con Díez Macho, al cual llamaban sistemáticamente el maestro, Miguel Pérez y Emiliano Fernández de Orobio. Y recuerdo que eran los ayudantes del maestro, de Díez Macho, mientras que por otra parte estábamos los ayudantes de Pérez Castro, Ángeles Navarro y yo mismo. Y entonces, muchas veces, varios de nosotros, al acabar las tareas universitarias, íbamos a la zona de Moncloa y en el Gobolén de Francisco de Sales nos tomábamos la cerveza Keller, que es una cerveza San Sebastián muy rica que ahora es más difícil encontrar. Y me acuerdo perfectamente a Miguel diciendo, bueno, vamos a tomarnos una Keller. Y entonces ahí hablábamos de lo humano y de lo divino, siempre con esa simpatía y espíritu bromista que tenía Miguel, que era realmente
muy agradable. Otro aspecto que yo recuerdo de él es su hospitalidad. Su casa de Granada estaba abierta cuando llegáramos, y yo me he alojado allí más de una vez, y entonces se sentía uno Con la mermelada disponible. Con la mermelada disponible. Todo preparado, sí, porque luego a veces si tenía que salir o a decir misa o lo que fuera, dejaba todo preparado y sobre todo te sentías como en casa, como muy relajado, pero con él fenomenal. Y recuerdo también otra vez en que, como dice la propia expresión hebrea, a mí me cayó el Shabbat en Jerusalén. Una vez se puso el sol, yo veía vitrinas iluminadas y era imposible encontrar nada para cenar. Estaba todo cerrado. Por supuesto, estaban abiertos algunos restaurantes chinos o asiáticos, pero con colas de espera de 2 y 3 años. Y entonces llamé a Miguel y dije: oye, Miguel, me encuentro en esta circunstancia, ¿tendrás alguna manzana para dejarme para cenar? Dice: no, vente a casa, que Zaquille ha preparado una sopa exquisita. Y ya está, vamos a su casa. Este es un ejemplo más de lo campechano y amigable que era Miguel. Y en la casa de Santiago era un punto de referencia para todos los que íbamos allí. Y nada más. Podría seguir diciendo algunas otras cosas, pero lo que siempre recuerdo de él es que estaba disponible para todos y pese a su simpatía y buen humor, lo que pasa entre los amigos, a veces tomando una cerveza, pues confesaba alguna cosa, yo también le confesaba alguna otra cosa y seguíamos así, nos explayábamos. Y nada, esto es lo que yo recuerdo y que puedo decir de una persona tan maravillosa, con una producción que ya he mencionado antes, literaria impresionante, y que, como en el último libro que hizo con su discípula Olga, se lo llevó Dios, como el beso, tenemos aquí, el beso de Dios, igual que a Moisés, pues se llevó a Miguel. Descanse en paz. Pablo ha preparado con mucho cariño también y con buen conocimiento un recuerdo sobre Natalio Fernández Marcos, que es pues el más reciente de los maestros que hemos perdido, pero él no puede venir hasta esta tarde. Entonces, para no modificar mucho, me lo ha mandado por correo y me ha dicho que lo leyera yo. Lo pone como homenaje a Natalio Fernández Marcos. Conocí a Natalio hace muchos años, cuando aún creía ser una joven promesa. Me acerqué a él durante un curso de doctorado que impartía en la antigua sede del CSIC, en Duque de Medinaceli. Yo estaba comenzando mi tesis doctoral con Julio Trebolle y este me había animado a asistir a las clases de Natalio. Aprenderás mucho, me dijo, y entenderás la importancia de la crítica textual. Julio tenía razón. Aprendí mucho de crítica textual, pero sobre todo aprendí de la modestia y de la humildad del verdadero humanista. Natalio me atendió con una paciencia y una generosidad que me resultaron inauditas, escuchando mis preguntas y mis dudas atentamente y con un punto de ironía ante la presunción de mi ignorancia. A lo largo de los años coincidí con él varias veces, siempre en congresos internacionales que se ocupaban de nuestras ocupaciones textuales, siempre atento y paciente. Aquellas charlas a veces acaloradas sobre esta o aquella variante griega o latina y su posible forlage hebrea son para mí el testimonio de un hombre sabio y bueno, cuya presencia me acompaña cuando me sumerjo en los textos.
Compartimos mutatis mutandis un inicio extraño en los vericuetos de la filología bíblica. Ambos fuimos estudiantes de filología bíblica trilingüe y ambos empezamos nuestras andanzas filológicas en un campo que no era precisamente el de la... Perdón, que se me van... el de la Biblia griega. Su tesis doctoral trató de los taumata de Sofronio, haciendo un estudio pionero en la incubatio o en coimesis cristiana y ganando con ella el premio Nebrija, concedido por el CSIC a la mejor investigación en filología clásica. Fue en el Consejo donde trabajó toda su vida, desde mediados de los años 70 hasta su jubilación en 2010, año en el que pasó a ser doctor ad honorem hasta su retiro definitivo en 2020. En el Consejo no solo fue un diligente y prolífico investigador, sino que a su pesar ocupó responsabilidades de gestión como director del Instituto de Filología entre 1990 y 93, coordinador del área de Humanidades y Ciencias Sociales entre 1992 y 96 y finalmente como miembro del Comité Asesor Científico entre 1993 y 1966, cargos que simultaneó con la dirección del proyecto de investigación Ediciones de textos bíblicos y parabíblicos, desde 1982 hasta 2012, del que muchos de los aquí presentes formaron parte. Natalio fue un experto en el estudio de la Biblia griega y hebrea. Sin embargo, comenzó como traductor. Como tal, colaboró en la edición de la Sagrada Biblia realizada por Francisco Cantera, la primera edición en 1975, con las traducciones de la Carta de Jeremías y los suplementos al libro de Esther. En esa misma línea de hacer accesibles los textos antiguos del mundo judío se encuentran las traducciones que hizo de la vida de Adán y Eva, las vidas de los profetas y el tercer libro de Esdras en el volumen segundo de los apócrifos del Antiguo Testamento de Alejandro Díez Macho, publicado en 1982. Su introducción a las versiones griegas de la Biblia, la segunda edición es de 1998 y fue traducida al inglés en 2020, constituye un compendio de toda su investigación sobre la Biblia griega y supera las introducciones clásicas de Sweet y Jellicoe, pues Natalio fue mucho más allá que estos autores, entrando en terra incógnita. Por primera vez, un investigador puso su atención en el contexto lingüístico y cultural de la Septuaginta, sus orígenes y su importancia en las tradiciones judía y cristiana. Sin embargo, Natalio fue sobre todo un crítico textual dedicado a la Biblia griega, especialmente a libros históricos. Así, en los volúmenes Theodoreticensis Questiones in Octateucum, Theodoreticensis Questiones in Reges et Paralipomena, editio crítica, realizados con José Ramón Bustos Saiz, 1984, demostró la existencia de un texto antioqueno perfectamente definido en los libros históricos. Por ello trabajó después en la edición crítica del texto antioqueno de los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, que reemplazó la obra de Paul de Lagarde y que fue publicado entre 1989 y 1996. En 2005 publicó con Cañas, Reillo y Espotorno una herramienta de trabajo indispensable para los que nos perdemos en los vericuetos de la crítica textual, su índice griego-hebreo del texto antioqueno de los libros históricos. Cuando compré esos libros, ahora casi desencuadernados por el uso y abuso a los que los someto, nunca sospeché que sería colega y continuador indirecto de la tradición crítica española, pues faltaban muchos años para que Julio Trebolle me ofreciera la oportunidad de trabajar con él en la edición de 1 o 2 Reyes para la Septuaginta Unternamen de Göttingen. Solo desde que soy editor soy consciente del trabajo oscuro y callado que realizó Natalio. Cada vez que uso su obra recuerdo la cita de Frínico: un filólogo es quien ama la lengua y se afana por la educación. Fruto de este amor fue su interés en los estudios bíblicos en la España del Renacimiento, con especial atención a Arias Montano. Con Emilia Fernández Tejero publicó en 1999 Biblia y Humanismo. Textos, talantes y controversias del siglo XVI español, donde estudia el erasmismo en el siglo XVI español con figuras como Cipriano de Huerga, Fray Luis de León y Benito Arias Montano.
La políglota complutense también le ocupó a lo largo del tiempo. Así, en 2014 participó en el Congreso Internacional que organizamos en la Universidad Complutense para celebrar el 5º centenario de la políglota complutense y que sería luego publicado en Brill un par de años después, donde nos indicó el valor textual de los manuscritos usados para la columna griega del Old Testament. En los últimos años de actividad dedicó su tiempo a la divulgación cuidada y sabia. Así realizó la traducción de la Septuaginta, de nuevo con Cañas-Reillo y Spotorno, de 2008 a 2020 en varios volúmenes. Es la primera traducción al español de los 70 en la línea del trabajo realizado en la Septuaginta Deutsch para el alemán, la New English Translation of the Septuagint para el inglés o la Biblia de Alexandrie para el francés. Su último libro, publicado en 2022, Septuaginta, la Biblia griega de judíos y cristianos, es una breve introducción para el público general que resume sus ideas sobre la historia y el valor de la Septuaginta. Natalio no solo fue profeta en su tierra, sino que también puso una pica en Flandes, o más bien en Oxford. Fue invitado a dar las conferencias Greenfield de 1991 y 92, fundadas en 1861 por el clérigo anglicano del mismo nombre y realizadas desde ese año en las Examination Schools de Oxford. Esas conferencias fueron publicadas en Brill con el título de Scribes and Translators Septuagint and Old Latin in the Books of King, en 1994, y examinaron la importancia del texto de la Vetus Latina transmitida por los manuscritos de León y su relación con el texto antioqueno. Si en España era respetado, fuera de ella era admirado, como demuestra su gran presencia internacional, como Research Fellow of the South African Human Science Research Council, miembro del Executive Committee of the Society of Biblical Literature, en la sección de la International Organization for Septuagint and Cognate Studies, del IOSCS, 1997-2007, miembro del Board of Advisors of the Commentary Series for the New English Translation of the Septuagint, entre muchas otras responsabilidades. Sin duda, su consagración de la primavera tuvo lugar en 2015, cuando fue nombrado Corresponding Fellow of the British Academy for the Humanities and Social Science. Natalio fue filólogo por casualidad. Su primer interés fue la filosofía, pero el provincial de León decidió que estudiara filología clásica con vistas a ser en el futuro profesor de griego del juniorado jesuita. Me contó esta anécdota hace muchos años, cuando yo andaba perdido sobre qué camino seguir. Justo después de acabar mi licenciatura, vino a decirme que lo importante no era el resultado, sino el trabajo y la dedicación, que me concentrara en el camino y no tanto en el destino. Esta misma conversación me la recordó en 2014, cuando aceptó mi invitación al Congreso Internacional para celebrar el 5º centenario de la políglota complutense. Fue la última charla larga que tuvimos. Fue un digno heredero de los filólogos de Alcalá que publicaron la políglota complutense. Y creo que con esto terminamos. Aquí me sale más texto, así que bueno, creo que ha sido una sesión bonita, muy emotiva y muy interesante, sobre todo para la gente que no ha tenido pues la suerte que hemos tenido otros pocos de estar con ellos y de conocerlos. Pues nada, muchas gracias. Sí. Que como hay figura como murió Natalio en Alcalá de Henares, y entonces no sabíamos si lo iban a enterrar en Alcalá o en Madrid. Finalmente lo enterraron en Madrid, porque en un lugar especial para los jesuitas que tienen allí. Y entonces yo asistí al entierro de Natalio en representación del departamento y la universidad. Muy bien, muchas gracias.